Revelando el secreto del diezmo, una inmersión profunda en la Biblia. Prepárate para desvelar el misterio que rodea al diezmo en un viaje épico a través de las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasa cuando el pasado se encuentra con el presente en una sinfonía de verdades bíblicas? Bienvenidos a una exploración vibrante que iluminará tus creencias y cambiará tu perspectiva. Acto de generosidad bíblica, más allá de la ley, más allá del número. Imagina esto: el diezmo, una práctica que data de tiempos inmemoriales, se basa en el principio de dar con alegría, no en un código de leyes. En el Génesis, observamos a Abraham entregando el diezmo a Melquisedec, mucho antes de que existiera la ley mosaica. Romanos 4:3 subraya cómo Abraham confió en Dios antes de que surgieran las reglas. Esta es solo la punta del iceberg que muestra que el diezmo es más que un simple número, es una conexión espiritual con nuestras ganancias. Imagina que eres un joven profesional con ingresos mensuales. En lugar de simplemente destinar el 10% a la iglesia, decides involucrarte en un proyecto comunitario que necesita apoyo. El diezmo se convierte en un acto de conexión real con las necesidades de los demás, transformando una simple contribución en una oportunidad de servir. Una invitación a la generosidad, el legado del diezmo en la gracia. ¿Se desvanece el diezmo bajo la gracia? Error. En Mateo 23:23, Jesús lo recalca, exponiendo la importancia de practicar la justicia, la misericordia y la fe, junto con el diezmo. No es una simple formalidad, sino una expresión de devoción profunda. En 1 Corintios 16:2, Pablo instruye a los creyentes a apartar una porción de sus ingresos, consolidando la relevancia del diezmo en la era de la gracia. Supongamos que eres un padre de familia que comprende la importancia del diezmo. Además de destinar el 10% de tus ingresos a la iglesia, decides enseñar a tus hijos la alegría de dar. Juntos eligen proyectos solidarios y organizaciones benéficas para donar una parte de sus recursos. Esto trasciende la práctica ritualista, convirtiéndola en un compromiso compartido de generosidad. Respaldando el ministerio, un llamado eterno. 1 Corintios 9:14 nos arroja una revelación impactante: aquellos que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. La idea de sostener a los ministros no es un concepto caduco, sino una misión continua. El diezmo es una vía para que los siervos de Dios se enfoquen completamente en su labor. ¿Sabías que en 1 Timoteo 5:17-18, se menciona el doble honor para los ancianos que gobiernan bien, especialmente aquellos que trabajan en predicación y enseñanza? Esto confirma cómo el diezmo no es solo un acto de obediencia, sino una forma de respaldar el llamado ministerial. Imagina que trabajas en una empresa exitosa. Decides comprometerte con el diezmo, pero también te involucras en tu iglesia local de una manera nueva. Ofreces tus habilidades para ayudar con las finanzas de la iglesia o asumir proyectos de construcción. Tu diezmo se convierte en una inversión tangible en la obra de Dios, no solo a través de tus finanzas, sino también de tu tiempo y talento. Un pacto de bendición, más allá de las limitaciones. Malaquías 3:10-11 no es solo una cita, es una invitación al cambio. Dios desafía a ponerlo a prueba en el área financiera. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor de los ejércitos. No es solo una transacción monetaria, es un pacto divino que resultará en bendiciones desbordantes. Además, la palabra destaca en 2 Corintios 9:6-8 como el que siembra generosamente, cosecha abundantemente. Una perspectiva de dar que trasciende límites. Supongamos que has estado enfrentando dificultades financieras. A pesar de eso, decides confiar en Malaquías 3:10-11 y continúas destinando tu diezmo fielmente. También decides destinar tiempo para orar y meditar sobre las promesas de Dios en cuanto a la prosperidad. Con el tiempo, comienzas a experimentar oportunidades financieras inesperadas y encuentras una mayor paz en tu situación económica.
Abrazando el llamado, un compromiso transformador. ¿Cómo podemos aplicar estas verdades en nuestra vida? Efesios 4:28 nos recuerda que el que robaba, ya no robe, sino que trabaje haciendo algo útil con sus propias manos, para que tenga que compartir con el necesitado. El diezmo es una manifestación de este compartir, permitiéndonos ser parte del plan divino. Digamos que eres un estudiante universitario que trabaja medio tiempo. Además de apartar el 10% de tus ingresos, decides tomar un paso adicional. Participas en actividades voluntarias en tu comunidad local y donas tu tiempo en una organización benéfica. Tu compromiso va más allá de las finanzas, extendiéndose hacia una participación activa en la transformación de tu entorno. Explora más, vive más, tu viaje continúa. Si deseas adentrarte aún más en estas enseñanzas, suscríbete a nuestro canal en YouTube, Descifrando la Biblia, donde desentrañamos los tesoros bíblicos. No olvides dar me gusta a este video y compartir tus pensamientos en los comentarios. Que el amor y la generosidad guíen tus pasos mientras sigues el camino del diezmo. Bendiciones en abundancia para tu jornada espiritual. No olvides que tenemos muchos más videos en el canal que te pueden interesar. Te dejo un pequeño resumen de este video. En el Nuevo Testamento, todo cambia. La iglesia ya no sigue las viejas normas y Pablo, un líder espiritual destacado, marca la diferencia. Ahora, una palabra resuena poderosa: ofrenda. Pablo canaliza generosidad hacia los necesitados y sus propias misiones, rompiendo moldes. No hay obligación de diezmar, pero surge una responsabilidad emocionante: ofrendar. Pablo nos dice 3 cosas esenciales: sé generoso según prosperes, ofrenda con el corazón donde está tu tesoro y dale con alegría. Estas ofrendas son tesoros de amor y colaboración con el divino. Lo más emocionante, encontrarás gozo. Porque, recordemos, Dios ama al dador alegre. Aquí está la emoción de un cambio radical, una nueva forma de dar compasión y amor, donde la antigua estructura se transforma en una hermosa expresión de devoción y felicidad. Vea el video completo.